muchos madrugadores en la sala, así que muchas gracias por estar. Y bueno, primero, antes de comenzar, muchas gracias. Sus QR también si quieren conocer más de ellos, que facilitan obviamente poder tener este espacio, mantenerlo y que los investigadores como yo puedan tener unos minutos para presentar sus investigaciones, que eso está buenísimo. La idea de hoy es hablar un poco de un par de grupos APT latinos, de algunas características técnicas y enfocándonos un poco en el arsenal, o sea, qué herramientas usan para llevar a cabo sus cometidos. Mi nombre es Leandro Cuoso, yo soy analista de seguridad en el equipo GREAT, que es un equipo global de investigación y análisis de Kaspersky. Vivo acá en Argentina y bueno, trabajo con un equipo que es global, obviamente de todo el mundo, pero hago foco más en lo que es la región acá en Sudamérica. Y bueno, también comentarles algo anecdótico también, que fui por casi 3 años mantenedor de la herramienta Impacket, que seguramente estamos en un espacio de Reptil, seguro la habrán utilizado bastante, o por lo menos la habrán escuchado. Bueno, la idea para comenzar a poder abordar un poco cómo se manejan estos grupos, está bueno también entender un poco cómo es la anatomía de una amenaza, cómo los grupos van forjando su forma, las herramientas que utilizan, sus técnicas, sus características. Y esto varía mucho entre los distintos grupos que podemos hallar porque cada grupo tiene sus objetivos, ¿no? Obviamente no es lo mismo un grupo que pueda hacer hacktivismo, un grupo que se dedica a robar credenciales financieras, a un grupo que hace espionaje. Son objetivos muy distintos y eso es lo que va a hacer que esos grupos moldeen sus técnicas, qué características tienen, qué herramientas van a utilizar para poder, obviamente, alcanzar su objetivo. No sé, pues nombré algo, ¿no? Grupos que se dedican exclusivamente al espionaje, grupos que se dedican exclusivamente a hacer fraude financiero, a robar credenciales, a revenderlas, grupos que quieren hacer hacktivismo, quieren disrumpir el funcionamiento de distintas organizaciones, etc. Entonces cada objetivo que puedan tener estos distintos grupos va a moldear sus arsenales. Y otra de las cosas importantes también a entender es, bueno, un grupo tiene un objetivo, quiere hacer algo en específico. Para lograr ese objetivo va a ser como una cadena de ataques, algo que se denomina kill chain, que fue elaborado por Lockheed Martin, que más o menos es traer tácticas militares a lo que es el mundo cibernético y tiene distintas fases. Van a ver que esta cadena va a variar entre los distintos autores. Más o menos vamos a ver algunos puntos que tiene en común la mayoría de los ataques. Obviamente lo primero que tiene que pasar es que haya un acceso inicial. Acá vamos a ir nombrando las distintas fases y qué herramientas o algunas técnicas se utilizan en cada fase para que tengan un panorama general para después aplicarlo sí a cada uno de los grupos que vamos a ver hoy. Un acceso inicial que por lo general muchas veces acá en Latinoamérica se usa el phishing, que a veces uno está cansado de phishing, siempre te vienen y te hablan de phishing, pero el tema es que es muy efectivo. Al meter en temas de ingeniería social se hace muy efectivo y los atacantes lo van a seguir utilizando porque obviamente ellos lo que tienen que hacer es bajar costos de tiempo, costos monetarios. Y si ven que algo funciona y les sirve, lo van a seguir utilizando. Vamos a ver algunos ejemplos de los phishing que usan, que algunos son muy simples, pero que ustedes dirán, la gente cae acá con estas cosas, sí, cae. Y lo van a seguir utilizando y vamos a seguir hablando del phishing mucho tiempo. Bueno, una vez que se logra el acceso inicial, tenemos todo lo que es la fase de descubrimiento. A veces, por ejemplo, se explota una vulnerabilidad con Metasploit, se pone un pie dentro de la organización y bueno, ¿qué hacen los atacantes? Quieren ver pivotear, ¿no? Que entré por un servidor de correo, quiero ir a otro servidor. O entré por algo, no sé,
sé, un servicio web y quiero entrar a los servidores de correos porque quiero hacer una filtración de mails. Porque el grupo se dedica a eso, a hacer ciberespionaje. Y bueno, ahí tenemos herramientas como Bluehound, después, bueno, obviamente todas las que tengan que ver con escáner de puertos, Nmap, Matscan, Advanced Port Scanner, que lo que va a permitir al atacante es poder hacerse un mapa de, a partir de donde metieron el primer pie, un mapa de la organización para donde pueden ir, seguir atacando o poder encontrar algo más relevante al objetivo que ellos ya hayan definido. Después tenemos también lo que se llama escala de privilegios, que bueno, herramientas como Rubius, Mimikatz, Simbucket. Generalmente a veces se puede explotar una vulnerabilidad de un servicio que está expuesto a internet, pero te da bajos privilegios. La idea, bueno, obviamente del atacante es poder tener privilegios de administrador y seguir escalando a otros servicios. Bueno, estas herramientas, por ejemplo Mimikatz o algunas herramientas dentro de lo que es Simbucket te permiten hacer escaladas, no sé, en lo que tenga que ver, por ejemplo, con hacer golden tickets en Kerberos o robar credenciales de NTLM, hacer relay y todo eso. Después, bueno, una vez que ya el atacante empieza a permanecer un poco más dentro de la organización, esto también va a depender, lo voy a decir varias veces, ¿no? Pero va a depender mucho del objetivo, porque hay ataques que pueden dedicarse al ciberespionaje y están meses y meses dentro de una organización tratando de encontrar no sé, algún correo relevante o algo y necesita el grupo APT evadir cualquier tipo de control que realice la organización para detectarlos. Bueno, ahí hay una herramienta que mencioné que es Defender Control, que es de desactivación del antivirus de Microsoft. Pero bueno, hay muchísimas técnicas que capaz que no utilizan una herramienta en sí, pero sí se utilizan para hacer evasión. Después tenemos algo muy importante que es lo de movimiento lateral, que capaz vos obtenés en la escala de privilegios un ticket de administrador de Kerberos, ahí se escucha mejor, y podés utilizar ese ticket para loguearte a un otro servidor y empezar a hacer movimiento lateral. Tenemos herramientas dentro de todo lo que es la suite de sysinternals, monitor como psexec. Dentro de Impact tenemos lo que es de WM y etc, que es muy utilizado por los grupos APT. Y bueno, también ahí menciono lo que son los keyloggers, porque a veces también son muy utilizados para obtener contraseñas y poder seguir escalando. Bueno, después tenemos lo que es persistencia, que una vez que se logró obtener capaz acceso a un servidor, se necesita que el grupo necesita permanecer en ese servidor y seguir haciendo una comunicación capaz con el Command and Control y ir filtrando data el mayor tiempo posible, ¿no? A veces se tienen que filtrar terabytes de correos electrónicos y bueno, necesitan tiempo para ir filtrándolos. Y eso, bueno, lo que tiene que ver con relevancia y bueno, y en sí lo que son las herramientas de filtración, o sea, muy conocidas como WinSCP, CUR, o bueno, ya poder el grupo desarrollar algún RAT, un Remote Access Tool, para poder comunicarse con el C2 y empezar a enviar la información, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho usar memes, desgraciadamente de esta presentación no pude meter muchos, pero bueno. Hablemos un poco de estadísticas, ¿no? Para seguir entendiendo un poco el panorama de cómo se moldean los arsenales. Estos son en base a estudios del GER, que es otro equipo que tenemos en Kaspersky que hace Incident Response, o sea que analizan los distintos incidentes en las organizaciones clientes. Y bueno, estos son reportes de la cantidad de herramientas, el porcentaje que se encuentran en los distintos tipos de ataques que observamos. El 40% de los incidentes que analizó el GERT, esto es del año pasado, involucraban algún uso de alguna herramienta. Y bueno, ahí vemos como la más frecuente, la habrán escuchado obviamente Cobalt Strike, Mimikatz, PowerShell, distintos scripts de PowerShell, psexec, Impacket, son las más utilizadas. Después bueno, tenemos Advanced IP Scanner, Process Hacker y un poco menos utilizadas. Bueno, hay AnyDesk, Meterpreter, etcétera. Esto para tener un panorama más o menos de lo que se utilizan los grupos APT. Esto es más enfocado a nivel global, pero bueno, es
nos da una idea más o menos también de lo que puede ser acá en Latinoamérica. Y ahora vamos a ver dos grupos APT que me gusta, que elegí para comentarles. Que, bueno, dos caras de la misma moneda puse porque si bien los dos grupos son APT, son bastante distintos. Uno es un poco más persistente que avanzado y el otro es un poco más avanzado que persistente. Pues a veces se suele pensar que no hay muchos grupos acá en Latinoamérica o que no son tan sofisticados como los grupos rusos o grupos chinos o norcoreanos. Pero bueno, también los tenemos. Es verdad que no son tan avanzados, pero están y hacen mucho ruido y son muy persistentes como este grupo que se llama Blind Eagle, que van a ver no usa técnicas ni herramientas súper sofisticadas, pero están ahí siempre, siempre, siempre. Van a ver que todos los meses alguna firma, algún grupo de investigadores saca un informe de Blind Eagle, Blind Eagle, Blind Eagle. Y después vos te pones a leer y decís, es una boludez lo que hacen, pero los tipos están ahí, son molestos. ¿A qué se dedican? Son bastante versátiles, hacen entre fraude financiero y ciberespionaje. O sea, tienen campañas que roban credenciales de bancos y después la otra campaña que hacen espionaje. Utilizan keyloggers para robar un montón de información y filtrarla. Es un grupo que ataca principalmente a Colombia, pero también estuvo en Ecuador, Chile, Panamá y España. Y desde 2008 se tiene conocimiento y siguen estando desde el 2022 que están súper activos y hay campañas casi todos los meses. ¿Qué es lo que usa este grupo? Arranca con lo que son phishing o spear phishing. Phishing es a nivel general cuando quieren hacer robo de credenciales, temas así de fraude financiero. Y spear phishing cuando se dedican más a lo que tiene que ver con el espionaje. O sea, bien dedicado el correo a quién va a apuntar, a un directivo de tal organización. Entonces le dan un poco más de cráneo al correo y ahí se dedican a lo que es el espionaje. Usan mucho también lo que es el filtrado por geolocalización. O sea, el phishing, ahora vamos a ver adelante, es el típico phishing, tiene un link que apunta a un servicio o a un repositorio donde se aloja la primera parte, el primer step de toda la cadena de infección del malware que utilizan. Y usan geolocalización, pues generalmente no sé, es un correo capaz que de la dirección de impuestos de Colombia, y si hacen un phishing general, porque esta casualidad acá un phishing acá, alguno de nosotros que estamos acá en Argentina, no les interesa atacar, te hacen un filtrado y entonces vos ingresás al link y te manda al sitio oficial, porque estás en Argentina, pero si estás en Colombia te manda al sitio donde tienen ellos alojado la primera fase del malware. Pueden usar mucha infraestructura propia y pública, tienen muchos servidores propios donde alojan distintas partes de las fases de la infección del malware, pero también usan muchos repositorios públicos, usan mucho el CDN de Discord, también usaron Google Drive, o sea, no tienen problema en usar las distintas opciones que brinda el mercado. Usan también muchos servicios de DNS dinámicos para alojar algunas de las fases de la infección del malware, pero también todo lo que tiene que ver con la comunicación con el Command and Control. Y el último es el punto más importante de lo que es este grupo. Usa todo malware de código abierto. Todo el malware que usa está disponible en, por ejemplo, GitHub. Todo. Siempre usan malware de código abierto y a veces se hacen modificaciones en lo que tiene que ver en algunas partes de los códigos para adaptarlo un poco a su campaña. Pero básicamente es código totalmente disponible. Esta es una cadena de ataque común, fue un ataque del año pasado, pero es muy común, como es un patrón que se repite mucho en los ataques que utilizan. Se empieza por el phishing que les comenté, tiene un link, esos tienen un servicio filtrado por la geolocalización. Si estás dentro del target que ellos apuntan, te mandan un file hosting, bajas un tipo de archivo, ahí es un LHA, pero también usaron zip, RAR, no importa, tienen después un dropper inicial, usan mucho malware, mucho código en .NET. Después de eso, en memoria ejecuta distintas fases,
En este caso eran 3 DLL que se iban cargando, tenían distintas técnicas para ir ocultando el código dentro, imágenes dentro de recursos, después tenían un packer especial que lo vamos a ver también ahora más adelante, y todo eso iba haciendo que en memoria iban cargando distintas DLL hasta llegar a el RAT final, que en este caso era Quasar RAT, y era para hacer fraude financiero. Y después, bueno, el RAT, ahora vamos a ir viendo acá, esto es todo lo que tiene que ver con el acceso inicial. La evasión y persistencia, se iban distintas técnicas dentro de las distintas DLLs que se iban cargando. Y bueno, después lo que es el RAT en sí es lo que hace la mayor cantidad de las técnicas que vimos al principio. Dentro de RAT tiene distintos módulos que le permiten hacer la persistencia, creando tareas, schedule task, o creando registros para que el malware se levante cada vez que se inicia la máquina, también algunas cosas para trabajar con los privilegios, para engañar al usuario que le dé privilegio a un software que se enmascaraba el RAT, para que le dé privilegio de administrador y poder seguir manteniendo persistencia. También tiene distintas scripts dentro para hacer descubrimiento, como les había comentado antes. Esto es un phishing de esa campaña que utilizaban para hacer el robo de credenciales. Es un phishing común como estamos habituados a ver, que tiene 3 partes principales. Tiene que tener un phishing para que sea efectivo, tiene que tener alguna autoridad o algo de renombre que al usuario que le llegue el mail le dé confianza, ¿no? Para que decir, bueno, me está hablando lo que sería nuestra FIP, nuestra ETSA FIP de Colombia, ¿no? La DIAN. Entonces, bueno, tengo que prestar atención porque me va a decir algo. Y que es la segunda parte de los correos de phishing, siempre tienen un problema, ¿no? Te tienen que dar miedo, o te tienen que dar alguna... te tienen que asustar un poco como para que vos tengas que reaccionar y tomar decisiones en caliente sin pensar. Esa es la idea de los phishing. Y después tiene que tener una acción. O sea, soy una autoridad que vos conocés, te digo que tenés un problema que tenés que solucionar y te doy la solución, tenés que hacer tal cosa. Como por ejemplo ingresar ahí y descargarte, no sé, un archivo para poder completar un pedido para que te devuelvan que es el root ahí, que sería como nuestro quit que le suspendieron. Bueno, esta es una de las cosas que usaban también, es un packer, uno de los DLLs que iba cargando las otras DLLs intermedias. Sí, un packer que estaba dentro del recurso del .NET, es esta imagen, que bueno, la ve y no dice nada, pero bueno, está todo codeada de acuerdo a los colores de cada uno de los píxeles de RGB. Entonces esto pasaba por un decodificador y bueno, esto en realidad es un payload que está dentro de una imagen. Y bueno, se cargaba el payload y salía el payload final y tenías el Quasar RAT funcionando, que bueno, permitía hacer todas estas cosas. Todas las técnicas que le mencioné en esa cadena de ataques caen dentro de lo que tiene que ver con el Quasar RAT. Toda la comunicación con el C2, administración de archivos, te permite tener una share remota, ejecutar comandos remotos, tenés keylogger para, por ejemplo, obtener credenciales. Y esto era una de las cosas que usaba en este ataque el grupo, ¿no? Tenía ahí un par de bancos de Colombia, lo que hacía era monitorear la web y si alguna de los títulos de las ventanas de la web coincidían con los bancos que eran target, empezaba a hacer el keylogin y se filtraba el C2. Entonces estabas ingresando ahí a la sucursal virtual de, no sé, Banco Pepito, y estás ingresando tu credencial, hacía el keylogin y se la mandaba al C2. Bueno, esto es a grandes rasgos cómo trabajaba Blind Eagle. Pues no es algo súper sofisticado, pero bueno, como les menciono, es muy persistente, hay campañas todo el tiempo de este grupo. Otro de los grupos que voy a comentarles es de Machete. Machete también, grupo sudamericano, también ataca mucho en el norte de Sudamérica, Venezuela, principalmente en Venezuela, Ecuador, Colombia. Y este grupo se dedica exclusivamente a lo que es ciberespionaje. Entonces apuntaba a objetivos de alto perfil. Se encontró muchas muestras del malware que utiliza este grupo en embajadas, por ejemplo.
otras instituciones gubernamentales. Y bueno, desde 2010 más o menos que está este grupo, y ahí le puse en activo como en naranja porque si bien parece que siguen un poco como que bajaron el ritmo en los últimos años. Técnicas, lo mismo. Vuelvo a hablar de phishing, ¿no? Usan spear phishing para ingresar a las máquinas de las víctimas. Usan mucho Python, en este caso es distinto al grupo anterior porque el grupo anterior usaba todas las herramientas open source, este grupo no, las desarrollan ellos mismos desarrollan todos sus malware, usan Python. El muchacho o uno de los muchachos del grupo es como que se fanatizó en Python y empezó a desarrollar mucho en Python y empezó con RATS y después hasta terminó desarrollando ransomware en Python. Nosotros monitoreándolos podíamos ver cómo estaba muy interesado en obtener ejemplos de lo que era todo el ecosistema de ransomware open source para poder él mismo desarrollar su malware en Python, pasando todo lo que iba encontrando open source también. Pero es todo desarrollo propio. Usa infraestructura pública y bueno, como mencioné, software de desarrollo propio. Entonces ya es un grupo que le pone un poco más de onda a sus ataques, si se puede decir de alguna manera. No es que como el grupo anterior que descargaba de GitHub RAT y te lo mandaba así como estaba. Bueno, este es un ejemplo de un phishing. También eso ya es un spear phishing porque es un comunicado ya más detallado y atacaba a ciertos grupos de personas como embajadores y eran documentos Word que tenían embebidos un script que te instalaba uno de los malware en Python. El muchacho usa mucho Python pasado a ejecutables de Windows. O sea, tenés un .exe que tiene todo el código Python y todas las librerías Python embebido. Entonces a veces los phishing, los correos eran bastante pesados porque tenían el ejecutable adentro, que bueno, trabajaba en Python. Pero bueno, apuntaba mucho a todo lo que tenga que ver sistemas Windows. Y bueno, estas es algunas de las features que tiene el malware que desarrolla. Todo lo que tiene que ver con captura de información, porque bueno, obviamente se dedicaba al ciberespionaje, captura de teclado, de imágenes, audio, localización geográfica, y bueno, todo eso que iba recopilando lo iba enviando a sus servidores de remotos, bueno, obviamente para hacer el espionaje. Este entonces es un grupo un poquito más avanzado que el grupo anterior, pero bueno, se ve que, como les mencioné anteriormente, van moldeando según los objetivos que tienen para poder ir implementando las distintas técnicas y las distintas herramientas, o en este caso malware, que aplican distintos módulos basados en esas herramientas que les mencioné. Y después, para ir cerrando, otro de los grupos que me gusta mucho traer también a colación, porque este sí usa un arsenal gigante de cosas, y tiene que ver más con lo que es activismo. Habrán escuchado hace un par de años, en el 2022, al grupo Guacamaya. Están muy lindas las imágenes. Aprendí a usar inteligencia artificial para hacer imágenes y me quedaron bastante bien. Bueno, un grupo de activistas que se autodenominaba Guacamaya y que se dedicaban a golpear, a pegarle a empresas gubernamentales o empresas del sector privado que se dedicaban a la minería, al petróleo. Tenían un mensaje de cuidamos el planeta y bueno, si traes petróleo y no lo estás cuidando, te vamos a bajar. Ese era más o menos el lema. O si sos algún gobierno que apoyás alguna petrolera o una minera, te bajamos. Y en el 2022 hicieron desastres. Atacaron a casi toda América Latina, desde México para abajo, a todo el mundo. México, Chile, Brasil, Perú, Venezuela, El Salvador y todo. Sector público, privado, no le tenían miedo. Durante todo el 2022 atacaron, después se fueron. No sabemos si siguen activos o no. Los conocimos porque ellos publicaban los leaks, hacían disrupción en los sistemas, la idea de ellos era bajar todos los sistemas, atacaban una petrolera y no les importaba nada, wipeaban servidores, bajaban todo, pero después lo publicaban
porque también filtraban muchos correos, muchos organismos gubernamentales militares, ellos atacaban y la idea de ellos era filtrar documentación del ejército de los distintos países, planes secretos. Si lo buscan, tienen unos minutos disponibles, buscan en internet y van a ver la cantidad de cosas que filtraron de un montón de entidades gubernamentales. ¿Cómo trabaja el grupo? ¿Qué técnicas tiene? Entraban a las organizaciones explotando vulnerabilidades conocidas, ahora vamos a ver un poco. Después, todo su arsenal se basa en herramientas open source o herramientas que son de acceso libre, como la de Cisternat. Todas son open source, vamos a ir viéndolas un poco. ¿Qué hacían? Tenían dos objetivos, que son más o menos los que se atan a lo que es el hacktivismo, ¿no? Un hacktivista tiene que hacer ruido porque tiene que mandar un mensaje. ¿Cómo hacer ruido? O filtrar información, en especial información confidencial de sectores gubernamentales, o bajar servicios. O haces que empresas o el mismo gobierno no pueda operar por un día, una semana, etc. Y bueno, ¿cómo era la cadena de ataque? Este es uno de los ataques que hicieron en el 2022. Se basaron en escanear servicios que tenían el servidor de correo Exchange, que estaban expuestos a Internet, que tenían una vulnerabilidad que ya era conocida y ya tenía un parche, pero obviamente muchos sectores de gobierno son un poco más, es un poco más complicado poder aplicar parches y obviamente no estaban parcheados. Ahora vamos a ver qué vulnerabilidades se dan. Entonces el grupo escaneaba en Internet a organizaciones o empresas así objetivo, qué servicios tenían expuesto a Internet, si eran vulnerables y les explotaba. Una de las que explotaban era Proxy Logon, esa, una de las vulnerabilidades. Proxy Logon, Proxy Shell, todas vulnerabilidades contra el servidor de Exchange, que ya tenían parche de Microsoft, pero bueno, algunas organizaciones llegaron tarde y no las pusieron y bueno, ellos entraban por ahí. Explotaban y hacían una vez que explotaban, movimiento lateral con distintas técnicas para ir pisando, poniendo un pie en distintos servidores y mantener persistencia. El grupo quería estar ahí para bajar servicios. Si el grupo, todo lo que tiene que ver con la organización, levantaba el servicio de nuevo, la idea del grupo era, bueno, me levantaste de este lado, te bajo por otro lado, porque yo tenía acceso también a otro servidor, te lo bajo por otro lado. El grupo IT levantaba el otro servicio y el grupo Guacamaya volvía a bajar otro servicio. O sea que era como un ida y vuelta, porque obviamente la idea de ellos es darse a conocer, pasar su mensaje y que mejor que estar 2 semanas golpeándole a un gobierno que no puede levantar un sistema. Y bueno, también filtración de datos era algo de lo que muchos se hacían. ¿Cómo hacían el reconocimiento inicial? El reconocimiento de acceso inicial, tan simple como correr script de Nmap. Hay 2 scripts para las 2 vulnerabilidades, Proxy Logon y Proxy Shell. Todos a servicios expuestos a Internet. Cuando encontraban una vulnerable, hacían la explotación. ¿Con qué? Con exploits públicos. Era módulo de Metasploit o script de Python. Era súper simple, algo que lo podías hacer cualquiera de nosotros. Y una vez que explotaban, empezaban a ejecutar código remotamente con una web shell. Dentro tenían todo lo que es los movimientos laterales. Como les mencioné, la idea de este grupo era abrir un montón de puertas traseras para tener el mayor tiempo posible acceso a la organización que estaban atacando. Por si los descubrían en un servidor y lo levantaban o les revocaban accesos, poder estar en otro y seguir así molestando. Hacían mucho, usaban mucho Mimikatz para extracción de credenciales y todo lo que tiene que ver con creación de tickets y protocolos Kerberos para autenticación usaban Inpacket. Después utilizaban una herramienta que se llama CSBD para obtener toda información de Active Directory de la organización para poder encontrar nuevos targets y seguir moviéndose. Una vez que entraban, cargaban usando Metasploit una shell para seguir ejecutando código y usaban las credenciales de administrador que habían obtenido antes con Mimikatz. Como les mencioné, entraban capaz con credenciales bajas,
obtenían credenciales de administración que me permitían hacer más cosas, obviamente. Y bueno, ahí por ejemplo con Metasploit, usando esas credenciales de Mimikatz, seguían atacando y comprometiendo otros servicios. En un ataque, por ejemplo, han comprometido un servicio de Ethernet que tenía credenciales predeterminadas y después usaron una mezcla de Mimikatz con Impacket, con Ticketer y creaban Golden Tickets. Golden Tickets son, para que nunca vio nada de Kerberos, es como el ticket que te da acceso a todo. Vos lo armás para tener acceso a administrador a todo. Bueno, como dice el nombre, un ticket dorado, te da acceso a todo. Y bueno, después abrían una sesión con SMB Client, que es otro tool de Impacket, y así conectaban con un servidor proxy, hacían SOCs y bueno, filtraban. Después, en distintas organizaciones explotaron todo lo que encontraban. Hasta bueno, ahí Eternal Blue, Double Pulsar, un montón de vulnerabilidades que están parchadas hace 10 años, 5 años, que muchas organizaciones no tienen parchada. Si ellos la encontraban, la explotaban. Y bueno, después una vez que explotaban, empezaban a filtrar o a bajar sistemas. Usaba mucho el Advanced IP Scanner para encontrar file share, por ejemplo, y empezar a descargar información. También tenía muchos scripts de PowerShell, todo disponible open source. Y empezaban a bajar correo y a compartirlo con el CEO. Y bueno, también para bajar sistemas, no sé, script de PowerShell, también tenían mucha, por políticas de group policy, modificaban las group policy para también hacerle la vida complicada y a los administradores. Y bueno, esto fue más o menos un panorama como cierre, de algunas conclusiones o más bien aprendizajes de estar analizando muchos de estos grupos hace un par de años. Acá en Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando siempre de grupos APT latinos, que capaz que son más persistentes que avanzados. Que eso no es ni bueno ni malo, o sea, los grupos siguen siendo muy efectivos, aunque usen técnicas no tan avanzadas. Y bueno, se utiliza muchísimo lo que es herramientas open source. Que eso, a mí como ex mantenedor de una herramienta open source, me parece buenísimo. Muchos, siempre hay como un debate de por qué se sube un exploit a GitHub o por qué tienes herramientas como Impacket disponibles que te permiten hacer un montón de cosas que si están en manos equivocadas hacen daño. Pero bueno, la idea del open source es que está el código disponible para todo el mundo. Vos podés entrar y ver cómo funciona Impacket. Y qué mejor, no sé, para alguien que trabaja en un equipo Blue, que tener acceso a código del código, no sé, de un malware o de una herramienta que está usando un grupo APT que te está atacando. Vos ya sabés todo lo que va, todos los flags, todos los indicadores de compromiso que puede tener esa herramienta para poder detectarla. Y más también del lado de un red team, tenés las herramientas para poder emular ataques de estos tipos de grupos. Si está todo disponible, es todo open source, como les mostré antes, puede emular, no sé, a un grupo como de los anteriores, es descargarse esas herramientas y hacer las distintas simulaciones. O sea, no hay nada mejor que tener el código disponible, tanto seas defensa o ataque, para emular a un grupo o para defenderlo. Peor sería que esté todo, o sea, todo de desarrollo propio, que sea más complicado de poder entender, de poder obtener esos indicadores de compromiso o hasta poder emularlos para poder mejorar las defensas de una organización. Bueno, esto era todo. Espero que puedan haber obtenido un panorama de cómo trabajan los grupos APT acá, que puedan conocerlos, que hay grupos APT y que bueno, no son tan avanzados, pero están y a veces molestan mucho. Y bueno, nada más. Gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas o...